Bienvenidos a la mesa de periodistas. La llegada de Donald Trump a su segundo mandato marca desde ya la agenda en México. De entrada, la exembajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, decía que las amenazas de deportaciones masivas, imposición de aranceles, declaración de los cárteles como organizaciones terroristas y la revisión del TEMEC incrementan en todo caso la incertidumbre de la frágil economía mexicana y que en todo caso va a impactar el ambiente de inversión ya afectado por la reforma judicial. Vamos a evaluar lo que está por venir con nuestros invitados. Alberto Bello, director de Enfoque Noticias en NRM Comunicaciones. Gracias por estar con nosotros. Fausto Pretelín Muñoz de Cote, analista internacional, editor y columnista del Economista, y Jesús Esquivel, corresponsal en Washington de la revista Proceso. Bienvenidos a los tres. Gracias por la invitación. ¿Cómo se ve la agenda para México como periodista mexicano desde los Estados Unidos, Jesús? Bueno, se ve complicada, sobre todo porque Donald Trump ha tenido como obsesión en los últimos años en utilizar a México como una especie de lavadero y plataforma electoral, que no necesariamente significa lo que va a decir en el sentido de aplicar las leyes, porque creo que en los últimos días ha quedado muy claro que el mandatario electo que asume el poder el lunes tendrá que matizar alguna de sus posiciones, tal como lo dejó en claro Marco Rubio ante los senadores en el Capitolio. Porque vamos a decirlo claramente, Marco Rubio sabe más de leyes que Donald Trump, en el sentido de las implicaciones que tendría llevar a cabo medidas que son populistas para el sector conservador de los Estados Unidos y que le han rendido frutos electorales a Donald Trump. En el sentido del tema migratorio, tiene la prerrogativa clara de hacer lo que se le venga en gana, porque a nadie van a juzgar en Estados Unidos ni a criticar por aplicar la ley. Y toda persona indocumentada en los Estados Unidos tendría que ser deportada, y en ese sentido es donde Donald Trump tiene una ventaja. Y hablando de esto, pues está utilizando los aranceles, como lo hizo con Andrés Manuel López Obrador, para buscar presionar a un país como México, que sirve de puente para el flujo de inmigrantes indocumentados que no sean mexicanos, sino de otras naciones, especialmente de Centroamérica y también de Sudamérica. Alberto, ¿le va a repetir la receta y en todo caso va a haber resultados como los espera a Trump o puede que le falle? Pues yo creo que le está poniendo a la mesa, ¿no? Para la negociación, está siendo muy agresivo, que es su técnica habitual para negociar, y está poniendo todo sobre la mesa para asustar al adversario, digamos, en la negociación, y pues eso es lo que está haciendo. Y nosotros lo que nos toca es, como país, definir qué queremos de esta negociación, qué podemos ofrecer, qué victorias podemos ofrecerle para que él las presuma en su país, que no afecten en lo absoluto pues a México, ¿no? Y mantener nuestros intereses. Creo que es eso, es un juego, esto es una negociación, él es un negociador nato, no debemos ni asustarnos ni estar tranquilos, simplemente pensar qué queremos. Fausto, ¿coincides? Sí, coincido con los dos. Yo creo que viene Donald Trump muy revolucionario, viene o va a entrar a la Casa Blanca como un delincuente, y eso le da elementos para de alguna forma, digamos que llevar sus temas a otra arena, a otra zona de análisis y de polémica. Pero sobre todo lo que preocupa es que México viene de 6 años de una política exterior dogmática y se va a encontrar con un personaje también dogmático, pragmático en ciertos momentos, pero tiene la idea muy fija de qué es o a dónde quiere llegar con las promesas que hizo a lo largo de la campaña. Alberto, ¿cómo pintan las portadas a partir del lunes? Veo que tienes bien leído los pros y contras de que Estados Unidos designe como terroristas a los cárteles mexicanos, pero Jesús nos apuntaba, efectivamente Marco Rubio puede que tenga más cercanía, más conciencia, más realidad sobre el escenario y las consecuencias y el proceso para llegar hasta ese punto, más allá de lo que diga Donald Trump. Pues yo creo que lo que ha dicho Marco Rubio es que quiere hablar y quiere negociar, y yo creo que en el caso del tema del terrorismo, declarar los grupos terroristas, no descarto que haya alguna conversación. Como ya he dicho alguna vez aquí, lo de declarar los grupos terroristas tiene implicaciones sobre todo en el sistema financiero.
en principio, ¿no? A no ser que haya relaciones con Al-Qaeda o algo así, o ISIS, lo que hay es un efecto que pueden congelar cuentas, que pueden, y por supuesto que pueden prohibir que ciertos ciudadanos pasen por Estados Unidos. Eso, pues México puede decidir que le interesa o no. Pero a mí me parecía muy erróneo por Estados Unidos que lo hicieron unilateralmente, pero bueno, pues eso es lo que México también diplomáticamente tiene que ver, qué le interesa de que sean declarados terroristas o no, y ofrecer algo para que no lo hagan si no lo quieren, si no lo queremos como país. Jesús, sin embargo, el tema evidentemente acapara portadas, incluso en la política mexicana hay quienes decían estamos a favor, en todo caso, de la participación de tropas estadounidenses para lograr retomar el control de la seguridad y la gobernabilidad en territorio mexicano. Desde allá, ¿cómo se ve? No, aquí ni siquiera están tomando en cuenta el tema de la designación de los cárteles como grupos terroristas. No es noticia en Estados Unidos. Ahora bien, me parece que hay que ser bastante escépticos de lo que está diciendo Trump. No creo que lo haga y creo que Marco Rubio lo ha dejado muy en claro y nada tiene que ver con grupos islámicos ni extremistas. La ley es muy clara y la ley de Estados Unidos vigente sobre el terrorismo, que es el Acta Patriota, que fue instrumentada en 2021, establece claramente que todo grupo que coadyuve a las organizaciones terroristas se consideran como terroristas. La pregunta que les hago, ¿ustedes ven a Donald Trump declarando a los fabricantes de armas y a las armerías como grupos terroristas? ¿A las instituciones financieras? ¿A los ciudadanos estadounidenses que ayudan a distribuir y vender las drogas como grupos terroristas? Creo que por eso Marco Rubio fue muy claro en el Congreso al decir hay complicaciones, porque él por lo menos ya leyó la ley y la conoce perfectamente. Donald Trump es pura boca en ese sentido. Fausto, es interesante ver este contraste, ¿no? Allá ni siquiera es noticia y aquí, rondan las versiones, las opiniones, informadas o no, como bien plantea Jesús, pero es interesante también ese punto de vista, Fausto. Sí, son dos realidades distintas. Aquí yo creo que el gran temor en México es el tema de los aranceles, el tema económico. Creo, en el sentido de la inseguridad, bueno, hemos de alguna manera estado de 18 años en donde el Estado ha ido perdiendo control del territorio paulatinamente, pero el tema de los aranceles sí es un elemento importante, crítico, toral, porque de alguna manera fisura al TEMEC. En ese sentido, prácticamente la esencia del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos terminaría, es decir, concluiría en caso de que Donald Trump de manera unilateral imponga unos aranceles en contra de las importaciones de productos mexicanos. Y aquí es la respuesta desde México de algunos de los políticos a veces bastante irresponsables, ¿no? Es decir, gente como Noroña, por ejemplo, o Monreal diciendo, bueno, nosotros también podemos poner aranceles. Bueno, no se dan cuenta que es doblemente perjudicial. Es decir, si la respuesta de México es poner aranceles a los aranceles de Donald Trump, pues eso también ya es una transferencia del castigo, del precio, un incremento de los precios para los consumidores finales. Jesús, ¿también lo ves con ese sentido opuesto a los intereses de México, darse un tiro literalmente en la pata? Pues mira, creo que lo que sí se ha analizado en Estados Unidos respecto a los aranceles es el pago que van a hacer los estadounidenses, lo contraproducente que es para la sociedad y la economía de los Estados Unidos una imposición unilateral en este sentido. Porque como lo han manejado los grandes medios de comunicación, en universidades ha habido foros al respecto para establecer, por ejemplo, con lo más simple, si una camioneta que se arma en México, aunque sea con partes producidas en Estados Unidos, les cuesta $20,000, les va a costar $25,000 más si Donald Trump le pone los aranceles. Y eso es para los consumidores estadounidenses. Y me parece que ahí sí un matiz importante es que el gobierno mexicano responda con la misma iniciativa. Porque aun cuando afecta a la economía mexicana en ese sentido, Estados Unidos está empezando a revivir un crecimiento económico con una inflación muy baja y una restauración en el sector laboral, que no es por Trump, es por lo que ha ocurrido en los últimos años. Y tendría efectos contraproducentes
un programa en ese sentido que pongan en disputa no solo a México, sino también en Canadá con la imposición de aranceles en un acuerdo tripartita de comercio. Alberto, tú también tienes el mundo y los números en la cabeza. Hay una escuela dentro del gobierno mexicano que dice bienvenidos la imposición de aranceles del 2%, del 4% hasta llegar al 10%. No es el fin del mundo ni del tratado comercial, pero hay otros, como dice Fausto, que prevén que la imposición, así sea del 10 o del 25% de aranceles a productos mexicanos, es el principio del fin del acuerdo comercial. ¿Cómo lo ves tú? Efectivamente, por parte del sector negociador mexicano, tanto privado como público, hay cierta resignación al hecho de que va a haber aranceles. No van a ser del 20%, no van a ser brutales, y forma parte de lo que comentaba yo antes, de que hay que darle una victoria a Trump que pueda presumir y que decir yo he hecho lo que dije que iba a hacer, y es ese tipo de personaje que necesita hacer esos premios. Lo que hace falta es que esos aranceles sean de un impacto menor y tal. Eso es lo que tiene que negociar el gobierno mexicano. ¿Qué tenemos que hacer como país? ¿Qué tiene que hacer México? Pues convencer a los gobernadores de los estados republicanos a amenazar con aranceles a los productos relevantes para los sectores, para determinados sectores de determinados estados que son de voto republicano. O sea, lo que puede hacer México es lo que hizo en 2016, que es demostrarle a Trump que hay intereses internos en Estados Unidos que no quieren que estos aranceles existan. Pero dentro de eso va a haber que ceder en algún punto. Yo creo que yo soy europeo, seguí la Comunidad Europea y la Unión de España a Europa desde el principio. Hubo tiras y aflojas, el Reino Unido de repente se salió, de repente se metió, de repente ya se salió definitivamente, pero siempre ha habido ese tipo de negociación. Es posible que podemos verlo como algo transitorio. No creo que un arancel menor implique el fin del tratado. Puede ser simplemente una victoria que le damos a Trump y que a cambio de ese arancel se negocien otras cosas que favorecen a México. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en la mesa de periodistas. Al volver, todo lo que tiene que ver con migración, las redadas, potenciales deportaciones masivas. No le cambien. Continuamos en Mesa de Periodistas. Aquí en México, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, planteaba que en caso de haber una deportación masiva, el primer grupo podría ser el conformado entre ciudadanos que tengan antecedentes penales o bien que tengan procesos judiciales ante la justicia estadounidenses. Más o menos se estimaba un primer grupo de entre 1,500 y hasta 5,000 personas. Al tiempo, el gobierno de México comienza ya a instalar algunos albergues, más o menos improvisados porque estamos a horas de la llegada de Donald Trump al poder. Sin embargo, los hechos en realidad, ¿cuáles son en los Estados Unidos, Jesús? ¿Ya hay algún tipo de organización, de movimiento en este sentido? ¿O sigo siendo una incógnita hablando de deportaciones masivas o de redadas de migrantes? Pues todavía está en el veremos lo que hará Donald Trump porque no ha asumido el poder. Sobre todo se está a la espera de si hace una declaración de emergencia nacional con la cual podría echar mano de las fuerzas de la Guardia Nacional de los Estados o del Pentágono para llevar a cabo este tipo de redadas masivas. Lo de los inmigrantes con antecedentes penales, pues eso siempre ha estado ahí. El embajador Salazar se equivoca en términos de los números. Se acaban de dar a conocer, son más de 15,000 los mexicanos con antecedentes penales que serían deportados inmediatamente, solo mexicanos. Y me parece que hacerle caso a Ken Salazar es como estar escuchando noticias viejas. ¿Quién es Ken Salazar? Ya Ken Salazar no cuenta absolutamente para nada. Ahora, debemos dejar en claro otra cosa en términos de las redadas. Donald Trump habla de no solo utilizar a la gente del Departamento de Seguridad Interior, a los agentes de la patrulla fronteriza, sino también a policías de los estados. Y para ello requiere una coalición formada en el Congreso que le dé esa autoridad a través de una orden ejecutiva, esperando que no vaya a intervenir una Corte Federal de Apelaciones o un juez federal que diga se suspende la orden ejecutiva de Donald Trump en este sentido, porque está violando una constitución estatal. Por eso es que las consultas que se están llevando a cabo
para lo que va a hacer Trump está generando que coaliciones de defensores de los derechos de los migrantes estén más preparados que el gobierno mexicano. Porque lo único que hemos escuchado de la Secretaría de Relaciones es que estamos preparados, pero ¿preparados en qué? ¿Con abogados? Los abogados no pueden hacer nada ante una orden de deportación de una persona que está violando una ley migratoria en Estados Unidos. Y el gobierno de México nos quiere dar a tole con el dedo en ese sentido. Por eso es que nadie puede decir con precisión qué es lo que tiene Donald Trump en la cabeza hasta saber qué va a hacer, si firma órdenes ejecutivas y sobre todo si declara una emergencia nacional en este país. Independientemente del recurso económico que se requeriría potencialmente para llevar a cabo ese nivel de deportación, Jesús. Eso lo haría el Congreso seguramente con toda facilidad en las próximas semanas. Está dominado por los republicanos. No tendría problema ni en la Cámara de Representantes ni en el Senado. Aquí el gran tema es si declara la emergencia nacional, porque con eso sí puede echar mano de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Alberto, ¿coincides en que el gobierno de México en todo caso da a tole con el dedo? Yo siento que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene una gran oportunidad de hacer las cosas mejor. O sea, si no estamos viendo una claridad y una orden, o sea, lo que sí estamos viendo en cómo se está organizando el sector por el lado económico, siento que en el tema migratorio pues hay falta de claridad, falta de estrategia y sí, pues mucha promesa y mucha palabra, pero no encuentro hechos, no encuentro una estrategia clara de qué va a hacer México. Te salió lo diplomático, Alberto. Muy bien, te felicito. Fausto. Bueno, a mí me parece que el trabajo de Juan Ramón de la Fuente es negativo desde el punto de vista de que no hay una evaluación de lo que ha ocurrido en los últimos 6 años, no hay condiciones de seguridad para los inmigrantes en México, por supuesto. Los 40 muertos venezolanos en Ciudad Juárez es el mejor ejemplo y es un ejemplo en donde Garduño todavía sigue en funciones. Es algo de alguna manera que llama la atención, es algo surrealista, cuando tendría que estar dando cuentas a las autoridades, ¿no? Es decir, en un ministerio público. Pero bueno, creo que las condiciones, insisto, no son positivas en términos de seguridad. Va a haber un acuerdo de tercer país seguro, porque en su momento Marcelo Ebrard se llevó las manos a la cabeza diciendo, imagínense lo que hubiera pasado si firmamos un acuerdo de tercer país seguro. Bueno, es positivo porque se queda en blanco y negro, quedan firmas y sobre todo hay dinero. Trump prometió dinero en el 2017 y no cumplió absolutamente nada. López Obrador le abrió la frontera a todos los inmigrantes sin valorar la inseguridad que vivían muchos de ellos y le puso a la Guardia Nacional en la frontera de Guatemala. Entonces, la pregunta es, ¿va a repetir la presidenta de México las decisiones que tomó el presidente López Obrador? ¿Por qué resulta tan incómodo? ¿Porque es el estilo de Donald Trump? ¿Porque es un buleador? ¿Porque trata de tomar ventaja? ¿O porque exhibe los vacíos de los gobiernos mexicanos, de la falta de oportunidades económicas desde hace décadas y por eso hay tantos migrantes mexicanos en Estados Unidos? ¿O por qué es tan incómodo el vecino, Jesús? Pues porque es un provocador político. Es lo que tiene. Ahora, no podemos negar la realidad que la mayoría de los migrantes mexicanos en Estados Unidos son económicos. Eso por décadas, como lo has mencionado. Aquí el punto clave es que la Secretaría de Relaciones Exteriores no puede hacer nada en contra de las leyes federales de Estados Unidos. Por eso insistía. Que nos diga el canciller de la Fuente que están preparados y que los consulados tienen abogados y si detienen a los indocumentados, están violando una ley en este país y por ley tienen que ser deportados. No van a imponer acciones legales en Estados Unidos. Lo único que me parece que está haciendo bien México es dejarle en claro, y ahí hay que ver cómo van a negociar a partir del lunes, que no van a recibir a inmigrantes indocumentados que no sean mexicanos. Que de eso se encargue Estados Unidos de repatriarlos a su país de origen desde cualquier punto de la Unión Americana. Y me parece que eso, ponerlo sobre la mesa, ya de entrada frenas un poco las bravuconerías de Donald Trump y le dices, piénsalo bien, porque tienes a un secretario como Marco Rubio que conoce mejor las leyes que tú en ese sentido. Tienes a una procuradora general de justicia que quiere actuar como fiscal de la Florida, que no conoce
el circuito federal judicial. Y vas a tener a alguien en seguridad interior que tampoco está enfocado en lo que quieres. Quieren simplemente quedar bien contigo, Donald Trump. Pero me parece que es muy importante esto, que el gobierno mexicano le diga a los mexicanos sí, porque no puede hacer nada en contra de la ley de Estados Unidos, pero a los de otros países tú cubres sus gastos y los llevas a su país de origen. Y eso ya es para negociar. No creo que sea una realidad. Alberto, déjame provocarte ahora, yo a ti directamente. ¿Coincides con Jesús y con Fausto en el sentido de precisamente la moneda de cambio del tercer país seguro y si realmente México tiene manera de hacer una negociación? Yo coincido en que, a ver, o sea, cuando digo que tiene una gran oportunidad mejor es que me refiero a que aquí en México yo no he visto una estrategia clara de qué vas a hacer si te llegan los migrantes, cómo vas a separar, cómo vas a garantizar que no te deportan migrantes que no son mexicanos. Es decir, siento a De la Fuente haciendo discursos y no veo acciones directas y acciones prácticas. Como decía Fausto, esa parte de qué hace el Instituto Nacional de Migración, qué estamos haciendo con los migrantes que entran por el sur, esa parte está hueca. Entonces a mí eso es lo que siento que está vacío. Yo creo que pues eso es lo que yo esperaría de una Secretaría de Relaciones Exteriores y no lo veo. Eso es lo que no recuerdo la pregunta porque ya me enfoqué un poquito en el caos que tenemos interno. ¿Cuál era la pregunta? Sí, coincidías en que la moneda de cambio puede ser la declaratoria de tercer, bueno, más bien que asumamos de nueva cuenta el tercer país seguro. Sí, pues sí, es que es lo que va a exigir. Marcelo Ebrard le dio un poquito la vuelta, lo maquilló, lo puso de otro lado y un par de fotos exitosas, un par de vídeos exitosos en la frontera sur. O sea, creo que hay cosas que se pueden hacer y quizá De la Fuente tiene unas bajo la manga que no nos han mostrado, ¿no? Y que, bueno, no se vale. Pero sí, o sea, yo creo que sería malo ser tercer país, pero yo creo que es inevitable tener que dar algo en ese sentido, de que México sea un lugar al que llegan los deportados de Estados Unidos y un país que detiene el flujo de sur. Cosa que, como ya he dicho alguna vez aquí también, pues no está mal que tengamos un cierto control en la frontera sur, porque es nuestro territorio y forma parte de la naturaleza de cualquier país tener control de sus fronteras, ¿no? Sí. Para concluir, 40 segundos, Fausto, ¿por qué resulta tan incómodo Donald Trump y sus acciones? A ver, yo creo que lo han dicho muy bien, es un goleador profesional, pero nada más para concluir me gustaría comentar que México no le puede pedir a Donald Trump que respete los derechos humanos si México no tuvo la estatura de pedirle a Maduro que respete los derechos humanos de los venezolanos, no tuvo la estatura para condenar la dictadura. Entonces yo no veo cuál es esa doble moral y cómo la pueden trabajar. Donald Trump es sobre todo un gran actor, un personaje que era un outsider, ahora es un político y por eso es más peligroso. 40 segundos para concluir, Alberto. ¿Por qué es tan incómodo el vecino? ¿Por esa doble cara? ¿Porque nos revela lo que tanto criticamos, pero al final también cometemos en México? Una parte de eso y otra parte porque está fuera del discurso tradicional democrático que hemos desarrollado en este país durante décadas y de respeto a los derechos humanos, de las diferencias, de las minorías. Pues representa todo lo contrario, ¿no? Al menos en el discurso. Jesús, 40 segundos. Vamos a ver, en todo caso, imágenes efectistas, portadas de deportaciones masivas precisamente para ese mensaje al electorado estadounidense, más allá de lo que en realidad se pueda hacer ya en los gobiernos. Claro que sí. Si algo tiene Donald Trump es un manipulador de los medios y alguien que se aprovecha de las plataformas y lo que va a buscar es precisamente que se dé luz a lo que va a hacer en las deportaciones masivas. No se va a quedar sin que las imágenes muestren que está cumpliendo con su palabra de deportar a cuanto inmigrante indocumentado pueda. Y voy a agregar una cosa que me parece muy importante. Estamos hablando de La Fuente, dijeron que tiene un as posiblemente bajo la manga. Yo veo a Marcelo Ebrard con mayor margen para manejar las relaciones exteriores y al mismo tiempo la Secretaría de Economía, porque tiene a su disposición el conocimiento y otra cosa, el tema comercial. Y eso lo hemos visto más que canciller, más que secretario de Economía en los últimos días. Tal vez nos pasemos unos segundos, pero Alberto, te planteo esta pregunta. En todo caso, ¿le puede servir para capitalizarlo políticamente la defensa de México y de los mexicanos a la presidenta o le puede caer de rebote a los secretarios, como menciona Jesús?
No, yo creo que es un punto donde la presidenta puede claramente tomar un papel propio, fortalecerse y congregar a esas mayorías que, pues según algunos, son prestadas del presidente anterior y tomar liderazgo. Yo creo que desde luego Trump le ofrece esa oportunidad. Alberto Bello, Fausto Pretelín Muñoz de Cote, Jesús Esquivel, gracias por estar en Mesa de Periodistas. Nos vemos la próxima. Pásela bien.